les bendiga, hermanos y amigos. Quiero hablarles acerca de la integridad y convicción y cómo éstas se conectan entre sí. Antes quisiera definir esta palabra. ¿Qué es convicción? Bueno, convicción no es otra cosa que la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. La convicción va a modificar nuestra conducta, nuestra forma de vida, el estilo de vida que cada persona opte por vivir. La manera en la que viva, la manera en la que hable, la manera en la que se comporte con sus semejantes. Y la conducta es en muchas de las ocasiones modificada por la forma de creer, por la forma de pensar de cada persona. Hoy en día tenemos un ejemplo muy grande acerca de la pandemia que estamos viviendo por lo del coronavirus. Hay muchas personas que no creen todavía en el coronavirus, no creen que esto es real, que no es una enfermedad real que está afectando a nuestra población, al mundo entero. Y por lo tanto, muchos de ellos creen que no existe. Eso modifica su conducta, su forma de vivir, por lo que no están usando cubrebocas, no se están cuidando. Pero si las personas realmente lo creyeran, yo sé que algunos de ustedes están sufriendo al oír las noticias de algunos de sus familiares que se han infectado por coronavirus, pero es allí en donde podemos ver y aprender que la convicción es importante, porque la convicción entonces va a modificar nuestra conducta y nuestra forma de pensar y por lo tanto nuestra forma de vivir. Yo quiero referirme entonces en este momento y hablando de este tema de convicción e integridad y ver cómo la integridad es importante, pero no podemos vivir una vida íntegra si no tuviéramos una convicción. ¿Y una convicción en qué? Pues de lo que realmente creemos. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16 al 18, encontramos un mensaje que escribió Pedro en esta carta. La carta menciona: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y Pedro aquí sigue diciendo: y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte. Pedro dice: nosotros oímos esta voz. También en primera de carta de Juan, en el capítulo 1, del versículo 1 al 4, ¿qué dice Juan al respecto? Juan empieza así su carta y dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Juan, al igual que Pedro, escribieron a las iglesias, a la gente que ellos les habían hablado de Jesús, que la doctrina cristiana no estaba basada en fábulas, en cuentos, sino en cosas que realmente ellos habían atestiguado, que ellos mismos habían escuchado de primera mano. Ellos vieron a Jesús, estuvieron con Jesús, convivieron con Jesús durante todo ese tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra. Fue 3 años y medio, hablando con Él, conviviendo con Él y viendo de primera mano los milagros y las señales que Jesús estaba haciendo. Y esto puso en ellos una certeza, una seguridad de a quién estaban escuchando y en quién estaban creyendo. Esta experiencia de vida, este aprendizaje les llevó a modificar su forma de vivir. Antes Pedro era un simple pescador, tenía en mente el ir a trabajar y darle de comer a su familia y un día quizás morir y ya, sin tener más propósito en la vida que eso. Pero vemos entonces que cuando
Pedro y Juan y los demás apóstoles conocen a Jesús y empiezan a caminar con Jesús, empiezan a oír las enseñanzas de Jesús, su vida cambió. Su forma de pensar cambia y por lo tanto la conducta, la forma de vida, los propósitos por los cuales ahora ellos comenzarían a vivir serían distintos. Cada uno de ellos predicó el Evangelio y estuvieron dispuestos a dar sus vidas por lo que ellos estaban creyendo. Y por eso, en esta parte de las Escrituras, en 2 de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 16 al 18, Pedro dice: ¿no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad? Y en el versículo 18, Pedro dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Y al igual que el apóstol Juan, en su primera carta, lo que hemos visto y oído, lo que contemplaron y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué seguridad tenían estos hombres? Eso me lleva a recordar varias historias. Por ejemplo, en el libro de Daniel encontramos que Sadrach, Mesach y Abednego, que eran amigos de Daniel, ellos fueron arrojados a un horno de fuego ardiente. Tenían una convicción de lo que creían. Tenían una seguridad del Dios en el cual ellos creían, que podía tener el poder de librarlos. Pero aun cuando no fueran librados, estaban tan convencidos que ni aun las circunstancias adversas iban a modificar su forma de vivir. Esa forma de vida que ellos ya habían decidido no iba a ser cambiada o modificada por circunstancias adversas. Saben, hoy en día estamos viviendo situaciones difíciles, pero también estamos viviendo con personas que hoy en día no tienen una certeza, una seguridad de lo que creen. Y por lo tanto sus conductas varían conforme a las circunstancias y conforme a los intereses de cada uno. Qué difícil es hoy poder encontrar a una persona en la que uno pueda confiar. Tú le puedes dar la confianza a una persona porque de repente te habla muy bonito y tú puedes ver que es una persona digna de confianza, pero después, resulta que no era lo que pensabas. Una vez que esa persona obtuvo lo que quería de ti, una vez que esa persona sacó el provecho, obtuvo el beneficio, deja de ser la persona que era. Hoy en día en el matrimonio, por ejemplo, ¿cuántos matrimonios hoy en día están siendo destruidos? Porque en el principio el hombre y la mujer se comprometieron confiados en la palabra que cada uno de ellos se dijo y se prometieron cuando estaban casándose. Y de repente el hombre ve a una mujer más bonita y deja a su esposa. La mujer ve a un hombre que le puede dar más comodidades y deja a su esposo. Este es el tipo de personas que hoy en día encontramos en nuestra sociedad. La integridad es importante. Si nosotros creyéramos realmente en Dios y quién es Dios, entonces nuestra forma de pensar y nuestra forma de vida sería diferente. Hoy en día la gente puede decir creer en algo, pero actuar contra lo que dice que cree. Lo que la gente cree no es absoluto, sino lo consideran relativo. Eso significa que puede ser cierto en determinado momento, en determinadas ocasiones, en diferentes circunstancias, pero no en todo. De ahí que muchos vivirán de acuerdo a los intereses que les convenga, aplicando su criterio a sus propios intereses. Los cristianos hemos sido llamados a vivir de una manera diferente. Los hijos de Dios debemos de brillar en medio de la oscuridad. La Biblia dice en Juan, en el capítulo 3, versículos del 2 al 3, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
pero sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y en el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando nosotros realmente estamos creyendo en Dios, nuestra vida se va a ajustar, nuestra vida va a tener un giro, no un medio giro, un giro completo que se ajuste de acuerdo a los principios que Dios nos está marcando. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, encontramos hombres y mujeres que vivieron experiencias extraordinarias con Dios. Algunos de ellos sufrieron muy duro. Pero déjeme decirle lo que dice aquí en Hebreos en el capítulo 11, versículo 13. Dice que conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estas personas de las que nos habla el libro de los Hebreos en este capítulo 11 nos muestra la fe que ellos tenían en este Dios. Y la fe no solamente era de palabra, pero sus acciones iban encaminadas en poner en práctica lo que ellos estaban creyendo. Lo que ellos consideraban que era sumamente importante, lo aplicaron a todas las áreas de su vida. A sus palabras, a su conducta, a su forma de pensar. Todo su ser estaba siendo transformado para adaptarse a esta forma de vida y de enseñanza que estaban aprendiendo de Dios. Esto es importante entonces porque cuando nosotros creemos en el Señor, realmente nuestra vida va a tener un giro diferente. No al que hemos estado llevando y caminando todo este tiempo y conformes a esta forma de pensar, que a veces duele y trae recuerdos tristes o amargos, pero cuando creemos en Dios, esto va a cambiar. Y esto es algo que tiene que ver entonces con la integridad y con la convicción. Si tenemos una convicción en Dios y estamos seguros de quién es Dios, nuestra forma de vida va a ser diferente. De allí entonces que viene la integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad es estar completo, no divididos, estar completo. Se dice que algo es íntegro cuando todo está allí. No hay una parte por acá, no hay otra parte por allá. La persona no está dividida, no es una persona aquí, no es una persona allá, sino es una persona completa. Es aquí y allá, en donde quiera que esté, es la misma persona. Piensa igual, vive igual, actúa igual, aun cuando sea visto o no visto por todos. Es la misma persona. Qué bonito es tener una vida íntegra. Una persona leal, es una persona fiel aquí y fiel allá. Una persona íntegra y que es amable aquí y es amable allá. Eso es lo que significa íntegro. Los cristianos hemos sido llamados a vivir en esa integridad. Y quiero terminar diciendo entonces lo que dice en Mateo capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy en día de aprender a vivir una vida íntegra? De tener integridad. Pero no podemos llevar una vida íntegra si primero no tenemos una convicción. Espero yo que ustedes estén creyendo en Dios, porque una promesa que tenemos es que Jesucristo vendrá pronto. Y Él nos anhela encontrar viviendo en luz. Que la gente a nuestro alrededor pueda decir, ellos son diferentes, Él es diferente.
Dice que vive y que cree en Dios. Me habla de Dios. No solamente me habla, pero vive conforme a lo que Él cree. Y esto es una dicha grande. Que el Señor nos permita ser ese tipo de luz que Él quiere que seamos en un mundo oscuro. Hermanos y amigos, sigamos adelante. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y recuerden, el Señor viene pronto. Dios les bendiga.